la tarde en que Hooper, Andrew alias el granjero Hooper, como había subrayado su esposa en la toilette de una librería de Ohio, mostró por única ocasión su libro de comentarios sobre Nietzsche o su libro de síntomas sobre Nietzsche, como después refirió en ese largo y autobiográfico poema Retrato de A. Hooper y su esposa, no pudo siquiera definir el valor político de su libro y, por lo tanto, el valor llamado exacto de su libro, objeto que él consideró durante un tiempo máquina evidente de capital. Y ahora, con el tiempo, solo era una máquina discreta de capital, por lo que Hooper, el granjero y filósofo Hooper, desechó todos los permisos para la venta pública de su libro, calificándolo de bloque vomitoso para ratas y de bloque con hemorroides para ratas, y accedió a las 2 parcelas medianas de tierra que le ofrecieron los granjeros de la zona, lugar sistemático de orden y centrado en el orden, para que pudiera atender sus vacas o pudiera disponer de sus vacas, como después quedó escrito en ese largo y autobiográfico retrato, y como después quedó escrito en un segundo libro sobre el movimiento de los enfermos en Jena y sobre la enfermedad descrita, movimiento en sus vacas, que según Hooper, granjero y filósofo a la vez, daban respuesta con su desplazamiento a la pregunta o a todas las preguntas que había formulado la metafísica y la historia hasta ese momento, y a todas las preguntas sobre el ser que Nietzsche, en un momento, digamos, clínico, tuvo que tachar por problemas sin solución, o, como afirmó posteriormente Hooper, caja cerrada del pensar, para así dejar sin preguntas a los granjeros de la zona y a las familias de la zona que de una forma u otra han considerado ese lugar
como un locus evidente de orden y no como un locus donde se pudiera pensar el orden, como escribió Hooper en la introducción segunda a su segundo libro, y como refirió después en ese poema retrato o en ese retrato poema, donde acopla, por así decir, síntomas extraídos del cartero Cheval y a la vez del maestro Bernhard y a la vez del maestro Williams, como fue señalado y como él reconoció, no solo introduciendo sus nombres, sino la banalidad objetiva de sus nombres, la operación de mostrar y no la operación de esconder, como suele hacerse y como él desaprueba, insertando la palabra fenomenología, concepto que, según él, no solo señala el hecho causal de todo o el hecho en sí de todo, sino que muestra el lenguaje neutro y el realismo neutro de todo lo que él ha ido colocando en ese retrato de mi propia caca o en ese poema de mi propia caca, donde por fin todo ha sido llevado a una máxima verticalidad y a un máximo de repetición, según sea el caso y según sea leído el aforismo 4, donde Nietzsche discute los precios que para él debieran tener las vacas, hasta 700 libras, aproximadamente 163 marcos, mayores a 700 libras, aproximadamente 285 marcos, y que él compara con un hombre que se desplace a diario de la ciudad de Litzen a la ciudad de Potsdam y de la ciudad de Potsdam a la ciudad de Litzen, según la hora y según el ritmo obsesivo de ese hombre y de esas vacas que Nietzsche no pudo comprar y que no pudo factualmente resolver como producción económica del problema o como problema económico
del poder, ya que el que posee una vaca, como Nietzsche intuyó y comprobó, posee un determinado y parcelado poder que aumenta o disminuye según el peso correlativo y la ganancia correlativa que día a día se le saque a ese instrumento de hacer dinero. Como Nietzsche intuyó y comprobó en uno de los últimos aforismos de la mitad de su vida, y como Hooper, cabeza ahora obligada a pensar a Nietzsche y a burlarse sintomáticamente de Nietzsche, comprueba en los ganaderos y fanosos granjeros de la zona que apenas han oído hablar de Nietzsche y además no desean oír hablar de Nietzsche, mientras Miss Hooper, la esposa, como señaló uno de los granjeros, los invita a tomar y tomar una cerveza por ese poema donde su esposo habla de una vez por todas de la belleza de la zona y la belleza de las vacas, sin la que los granjeros y otras personas de la zona no podrían vivir y menos alimentarse, con lo que Hooper, el filósofo y el siempre obligado a ordeñar sus vacas, miró hacia la derecha, ajustó el cristal donde se observa la fotografía con el rostro más bien cínico de Nietzsche y no respondió.